¿Qué tal? Videotutorial número 27 del curso de XHTML. Y dentro de él seguimos viendo diseño con CSS. Diseño que puede que sea uno de los aspectos más interesantes que CSS nos permite en la creación de aplicaciones web. Y empezamos viendo cómo construir un diseño con una columna principal. Como siempre, la clave de trabajar con hojas de estilo es aprender qué es lo que hace cada atributo y cuándo debemos utilizarlo. También, como siempre, suele haber más de una forma de conseguir algo. Lo vemos en este primer ejemplo finalizado en el que, como puedes ver, el diseño se va redimensionando, las dimensiones de esa columna que forma el diseño, de acuerdo con la dimensión del propio navegador. Vamos entonces a crearlo, aunque como puedes ver para su elaboración hemos usado también partes de código utilizadas ya en anteriores videotutoriales y que desde luego no vamos a estar explicando de nuevo todo en detalle. Me refiero por ejemplo a esta creación de menú en pestañas que está ya visto su elaboración en un anterior videotutorial del curso. Empezamos con un contenido HTML que aquí podemos ver. Es el mismo que usamos en el anterior videotutorial con una tabla dividida en varias filas y celdas sin más. Veamos ahora cómo podemos hacer para darle un diseño con el uso de hojas de estilo CSS. Pasamos a modo código y dentro de las etiquetas para la introducción de los estilos, en una primera aproximación vamos a crear la columna mediante el uso de márgenes, aplicando un valor de porcentaje a los márgenes tanto del lado izquierdo como del derecho del elemento body del documento HTML. Por lo tanto, el selector sobre body y ahora buscamos, vamos a dejar un espacio, margin left y le vamos a dar un margen en tanto por ciento para que posteriormente se redimensione y hacemos lo mismo para margin right con 15% también. Simplemente con esto, habiéndole aplicado margen tanto a la izquierda como a la derecha, si vemos ahora el diseño, observa cómo tenemos la tabla centrada con un margen del 15% a ambos lados. Cuando aplicamos un valor de porcentaje en los márgenes izquierdo y derecho del body, eso hace que el ancho de la columna se haga flexible, como víamos antes, y permite que el contenido se estire dependiendo del ancho que tenga el navegador del usuario. Si quisiéramos crear una columna con un ancho fijo, entonces tendremos que usar la propiedad width también en el elemento body. Si lo hacemos, borramos aquí. Width, vamos a poner por ejemplo 600 píxeles, con lo que le damos al contenido, en este caso a la tabla, un ancho fijo determinado. Pero, como ya tienes que saber, por defecto, el navegador lo que va a hacer es alinearnos de momento la tabla a la izquierda, como podemos ver en el diseño. No nos aparece centrada como queremos. Si queremos que esa columna con un ancho fijo aparezca centrada, lo que vamos a hacer de nuevo es usar el tan útil elemento div, que en este caso tiene que situarse alrededor del contenido completo del documento, porque recuerda que estamos hablando del body. Por lo tanto, dentro del código HTML, recuerda ya del otro teníamos creado algún div, vamos a crear uno nuevo que incluya todo el contenido y le damos, como por ejemplo, como ID, vamos a llamar marco, por ejemplo.
y desde luego acuérdate de cerrarlo. Ya automáticamente Dreamweaver ve que falta y nos lo cierra él mismo. Por tanto, empezamos por crear un div con id marco que rodea todo el contenido del documento. Pues ahora, para conseguir centrar el contenido, de nuevo, como siempre, con reglas de estilo puede hacerse de varias maneras. Y aquí vemos un buen ejemplo de cómo para dominar CSS, por encima de todo, hay que tener muy claro cuáles son los atributos y cuándo tenemos que usar cada uno. Vemos un ejemplo para hacerlo que de entrada puede parecer un tanto rebuscado, pero que los resultados son magníficos. Empezamos por darle al cuerpo, al body, un padding left del 50%, con lo cual la columna, en vez de aparecernos hacia la izquierda, nos va a aparecer hacia la derecha. Empezamos por incluirlo. Un padding left del 50%. Observa como ahora, si lo vemos en diseño, aquí lo vemos. Recuerda que en este tipo de diseño no hay problema por estar trabajando con el body, porque todo el contenido, recuerda que queremos diseñarlo dentro de la columna, por lo tanto eso lo podemos aplicar sin problema al body. Pues ahora, justo para centrarlo, lo que tenemos que hacer es trabajar con el ID que creamos, que recuerda que llamamos marco. Y lo que hacemos para empezar es darle a la columna que está dentro del marco el mismo ancho que tiene el body, que son 600, pero ahora recuerda que se lo aplicamos al atributo div. Por lo tanto, 600 píxeles. Y ahora, para centrarlo, lo que tenemos que indicarle es que el margen a la izquierda para esta tabla sea la mitad del ancho, con lo cual nos lo llevará para el centro. Le damos un margin left de menos 300 píxeles. Con lo que tendremos ya centrado el contenido. Si lo vemos en el diseño, aquí tenemos el resultado exactamente el mismo que el del principio. Funciona tanto con Firefox como con el Explorer como con Opera, con prácticamente todos los navegadores utilizados. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el Firefox. Observa ahora como al ser valores fijos, aunque redimensionemos el ancho, no se redimensiona el ancho de la tabla, ya que no es porcentaje. Una tercera solución alternativa que también nos daría un diseño basado en una columna centrada sería simplemente usando el atributo div. Podemos borrar el valor de body y simplemente en el marco lo que tendríamos que hacer es indicarle, después de darle un ancho, que los márgenes fueran automáticos, margin left y margin right como auto. Con esto automáticamente los márgenes se irán adaptando al tamaño del navegador. Aquí lo vemos en el Firefox y aunque estemos usando auto en los márgenes, ahora es auto para la tabla, por lo tanto no se redimensiona el contenido, a diferencia del primer ejemplo en el que usábamos auto para el propio cuerpo. Aquí vemos el ejemplo en el que le aplicamos este sistema de diseño basado en una columna a contenido, menús ya creados en otros videotutoriales anteriores. Irá el código completo también con el videotutorial junto con los códigos parciales para que practiques sobre ellos. Seguimos y vamos a ver ahora cómo crear un diseño con dos columnas entre comillas, porque lo haremos no mediante el uso de tablas, sino mediante el uso de atributos, de propiedades de hojas de estilo CSS.
Primero lo haremos para un diseño cuyas columnas se redimensionen cuando se modifica el tamaño del navegador, como estamos viendo en este ejemplo. Y posteriormente lo haremos también con contenido fijo que se mantenga igual aunque redimensionemos, aunque el usuario redimensione el tamaño de su navegador. Como decía, no lo vamos a hacer con tablas, sino que para hacerlo enmarcaremos las distintas partes del contenido mediante el uso de las etiquetas div usando el atributo con los valores apropiados. Vemos para empezar un esquema de la estructura mediante el uso de la etiqueta div. Como vemos, en este caso usamos tres etiquetas div, una para una columna a la izquierda, otra para una columna a la derecha y una tercera para un pie que se extenderá a lo largo de todo el documento. Podríamos hacer lo mismo, incluyendo la parte superior, otro div para cabecera, y posteriormente en el medio las columnas. Eso depende de cómo queramos el diseño final, pero como vemos la estructura es así de sencilla y ahora simplemente para cada uno de los tres div tenemos que incluir el contenido entre las etiquetas de apertura y cierre. Aquí irá el contenido de la columna de la izquierda, aquí el de la derecha y aquí el del pie. Y posteriormente, como veremos, simplemente creamos la hoja de estilo CSS utilizando los IDs. Para lograr este tipo de diseño, en este caso la propiedad clave es la propiedad CSS float, que es similar al atributo align que se usa en HTML para permitir al texto o otros elementos que se coloquen en torno a una imagen. Esta propiedad floating es usada a menudo para poner una imagen a uno u otro lado, mientras que el texto de un párrafo rodea esa imagen. Este tipo de uso suele denominarse a menudo text wrapping o simplemente texto rodeando una imagen o cualquier otro elemento. Lo podemos ver en muchas revistas donde los artículos extienden el texto en torno a distintas imágenes con formas y tamaños variados. Extender el texto en torno a una imagen es sencillo usando este atributo CSS. Podemos elegir entre flotar la imagen a la izquierda o a la derecha y el resto lo hace ya CSS. Lo vemos en algún ejemplo sencillo, aunque desde luego para lo que estamos viendo ahora, aquí lo importante es que este flow lo podemos aplicar no solo a imágenes, sino también a cualquier otro elemento que aparezca en nuestro documento. Que es justo lo que haremos posteriormente para crear nuestro diseño mediante dos columnas que no son columnas de una tabla, sino elementos contenidos dentro de etiquetas div, como dijimos, a la que les aplicaremos la propiedad CSS float. Pero de momento en este ejemplo que veíamos, aquí tenemos la primera imagen, como vemos, le aplicamos una clase que llamamos flow left y posteriormente aquí le indicamos un float a la izquierda y también un margen. Lo del margen es importante para evitar que el texto se pegue a la imagen y quede una cierta separación entre imagen y texto. Como vemos, lo aplicamos tanto a la izquierda como a la derecha y ponemos posteriormente la imagen aquí con class flow left y aquí con class flow right y veíamos ya antes el resultado en ambos casos. Vemos aquí una segunda variante en la que aparecen dos imágenes con la propiedad float a la derecha, pero vamos a utilizar una nueva propiedad, un nuevo atributo, que es el atributo clear, que como vemos hace que en lugar de aparecer una imagen al lado de la otra, aparezcan justo debajo una de otra. Lo ponemos también porque lo vamos a usar para nuestro diseño. Como vemos, aparecen las dos imágenes con la misma propiedad para que floten a la derecha, pero también con clear right. Al usar clear right, lo que estamos indicando es que siempre que exista otro contenido, en este caso otra imagen con la misma propiedad, no se ponga al lado, sino debajo.
Veremos cómo se podría hacer también si hubiera alguno con left, y el que usaremos para nuestro diseño, que será ni right ni left, sino both, para que sea ambos. Eso lo vamos a utilizar para el pie, para que se sitúe por debajo de las dos columnas que creamos y se extienda a lo largo de todo el documento. Para ello utilizaremos esta propiedad clear, en el caso en el que veremos ahora con el atributo, con el valor de both, que desde luego hace referencia a ni de derecha ni izquierda, sino los dos, ambos, de ahí lo de both. Vamos entonces a crear nuestro diseño basado en dos columnas. Aquí tenemos el contenido, pero para empezar, observa cómo este contenido no está organizado en tablas, sino que simplemente lo organizamos, como decíamos, en torno a etiquetas div. Tenemos una primera etiqueta div, columna izquierda, que es esta parte. Una segunda etiqueta div, columna derecha, que contiene a su vez distintos elementos, y una tercera etiqueta div para el pie. Este es el aspecto de momento sin ningún tipo de estilo CSS. Para empezar vamos a aplicarle al cuerpo, simplemente para separarlo de los bordes, un cierto margen tanto a la derecha como a la izquierda, y arriba abajo lo dejamos como 0 y también el padding como 0. Le damos un margen 2em, recuerda que es 2 veces el tamaño por defecto del texto del navegador. Con esto, como vemos, lo que hacemos es separar un poco los dos bordes del contenido de la página. Ahora, para cada una de las etiquetas div, y empezamos con la primera de ellas, columna izquierda, if, que es justo la que tenemos aquí. Bueno, y escribimos para ella columna isc. Posteriormente lo afinaremos un poco más, pero de momento lo que nos interesa, como decíamos, le vamos a dar un float left, con lo cual, como dijimos, recuerda que lo que vamos a hacer es que se aparezca esta columna a la izquierda. Y ahora también le indicamos un ancho, que es lo que queremos que ocupe esta etiqueta. Vamos a darle un width de, pues por ejemplo, el 67%, algo las aproximadamente 2/3 del tamaño total. Esto ya dependería en cada caso de lo que quisiéramos. De momento, simplemente con esto, si ahora vemos el resultado, vamos a cerrar aquí las llaves, observa cómo ya este contenido aparece hacia la izquierda y ocupando esas 2/3 partes, mientras que el resto del contenido se va desplazando hacia la derecha. Por tanto, vemos aquí un ejemplo claro y práctico del uso de float. Después el resto, como decía, ya simplemente para afinar, por ejemplo, le eliminamos los márgenes margin top y padding top, lo ponemos igual a 0. Un color de fondo, un margen a la derecha y un padding en la parte inferior. Aquí lo vemos también. Simplemente esto ahora, pues ya digo, ir afinando propiedades que ya hemos usado en muchas ocasiones a lo largo del curso. Vamos a hacer que aparezca una línea separando las dos columnas mediante el uso de border right y dándole un color negro. Aquí lo tenemos. Y le damos también un padding del mismo tamaño de la letra. Aquí lo vemos de momento en modo diseño, el resultado. Y aquí lo vemos en la salida en el navegador. Nos queda configurar para el lado derecho, aunque observa como usando en el primero de las etiquetas ya el resto se adapta con excepción del pie. Porque ahora para la otra columna, la de la derecha, la otra etiqueta, mejor dicho, columna der, ya no hay que indicar ningún float, ya que lo hace con respecto a la de la izquierda. Simplemente para que aparezca con un buen aspecto, le vamos a indicar, según lo que nos interese, un margen, un padding. En este caso lleva una cabecera, vamos a darle un margen y el padding para la cabecera, pero
en general pues es ya, aquí lo vemos, le damos para H1 unas determinadas características, pero el resto, como vemos, es simplemente utilizar un padding, un margen, sin más. Aquí lo vemos en diseño y observa cómo hay una parte que aparece separada en dos columnas como indicamos, y a partir de aquí esto aparece ya totalmente extendido, aunque aún no es pie, porque el pie simplemente es esta parte de abajo que nos queda por configurar ahora. ¿A qué se debe esto? Creo que tiene que estar claro a partir de la estructura, de por qué lo hace hasta aquí y a partir de aquí no. Espero que veas claramente a qué se debe, aunque es muy sencillo. Recuerda que aquí tenemos una etiqueta div que se extiende por esta parte y que cumple con esa función de situarse a la izquierda, pero con el contenido que tiene. Como el contenido que hay a la derecha es mayor, se mantiene esta separación en columnas hasta que el contenido de esta parte llega hasta el final de esta otra etiqueta y posteriormente se extiende ya por todo. ¿Qué significa? Que simplemente si aquí aumentamos el contenido de la etiqueta que está a la izquierda, haremos que la de la derecha se desplace inmediatamente hacia este lado. ¿Eres de los si no lo veo, no lo creo? Pues bien, lo hacemos simplemente, incluso no hace falta ni contenido, simplemente dándole al carro hacia abajo, al dejar aquí espacios, ya veríamos cómo se va, como vemos, adaptando, ya que ahora sí, esto en teoría es contenido de la etiqueta de la izquierda. Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, copiamos y pegamos, pues vamos pegando y se va extendiendo hacia abajo, como vemos, alineándose izquierda y derecha. En el momento en el que se termina, pues de nuevo la parte de la derecha se extiende sobre todo. Aquí lo vemos con esa estructura que decíamos. En el navegador aquí aparecerá esto porque le dimos al carro hacia abajo y aparece por lo tanto breaks. Pero recuerda también que decíamos que es un tipo de diseño flexible, que como vemos las dos columnas se adaptan según el tamaño que tiene el navegador y siguen apareciendo. Dentro de nuestra estructura nos queda una tercera etiqueta, podrían ser las que quisiéramos de nuevo, pero ponemos una etiqueta pie de ejemplo para ver cómo podemos hacer que, independientemente del contenido que haya en las otras dos etiquetas que se organizan como columnas, esta se extienda siempre a lo largo de todo el documento. Bueno, pues aquí lo vemos de nuevo. Lo que nos interesa sobre todo es esta primera propiedad clear, que como decíamos lo hacemos igual a both. Esto lo que indica, podríamos también poner right o left, aquí lo que nos indica es que tanto aparezca un float a la izquierda o a la derecha, el pie va a ponerse siempre por debajo de esos floats que aparezcan. Con eso conseguimos ese efecto que buscamos. Bueno, después el resto, como siempre, un padding, un border, hacer que se alinee el texto, por ejemplo. Y aquí vemos ahora el pie como exactamente aparece extendiéndose a lo largo de todo el documento, tanto haya float a la derecha como a la izquierda, y por tanto un modo que podríamos aplicar también a una cabecera o de cualquier otro modo. Aquí vemos este diseño en dos columnas, que recuerda que no son tales columnas sino etiquetas div con una propiedad float, y posteriormente para el pie hacerlo mediante el uso de clear. Se trata de momento de un diseño flexible. Vamos a ver ahora cómo crear otro diseño de este tipo fijo. Pues para terminar, aquí tenemos un diseño con dos columnas, pero ahora con el ancho de la columna fijo. Vemos como, a diferencia de lo que ocurría antes, si ahora modificamos el tamaño del navegador, vemos solo partes de la página según el tamaño, porque ahora no se modifica el tamaño de las columnas, que recuerda de nuevo que no son columnas sino etiquetas div con atributos luego configurados a través de CSS. Aquí observa cómo seguimos teniendo, ahora lo veremos, las etiquetas. Tenemos una cabecera, tenemos un pie y posteriormente tenemos dos columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, aunque en este caso la columna de la izquierda es de menor tamaño y esta la de la derecha.
Aquí lo vemos en diseño, en el código, observa de nuevo. Para empezar, como tenemos una etiqueta para el marco, la etiqueta de la cabecera, la etiqueta de la columna de la izquierda y la etiqueta de la columna de la derecha y del pie. La clave en el código, aparte del resto del código para los elementos que lo forman, pero la clave está en dar anchos con un valor absoluto en lugar de utilizar porcentajes. Como vemos aquí, para el conjunto del cuerpo le damos un ancho de 600 píxeles, que por lo tanto es por donde se extiende todo el documento. El resto, como vemos, propiedades ya usadas en muchas ocasiones. Y posteriormente, donde incluimos el float, que es la clave para seguir organizando en dos columnas, en la columna izquierda, pero ahora en lugar de indicar de nuevo un porcentaje, antes recuerda que poníamos 2/3, ahora le damos también un ancho fijo de 160 píxeles. Con esto, que es la clave, conseguimos que aparezca tal como queremos nuestro diseño fijo. De nuevo en el pie utilizamos Clear Both, como decíamos antes, aquí lo vemos también en el diseño, cómo se extiende a lo largo de todo el documento. No vamos a profundizar más, creo que también es importante que haya trabajo por parte de cada uno, no solamente ver los videotutoriales, sino ahora junto con las prácticas que van, abrirlas, estudiar el código, modificarlo, ver de qué modo se estructura, llevando a cabo distintas modificaciones. Y es el mejor modo de profundizar en temas como el uso de float, como el uso de clear, el de valores relativos o absolutos, que son clave, junto con el uso del margen y el padding, para el desarrollo de buenos diseños basados en CSS. Pues nada más, terminamos aquí un nuevo video tutorial del curso de XHTML. Seguiremos en los próximos videotutoriales viendo CSS y viendo aún más sobre temas relacionados con diseño con hojas de estilo.